En la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, se nos presenta una historia bien conocida aún desde que somos niños y es la historia de David versus Goliat. Una historia conocida de coraje, de fe, de, vamos a decir que de adultez dentro de la juventud que tenía David. Una historia de propósitos de Dios, porque para todo donde se refleja la victoria del cristiano, hay un propósito de Dios. Y ahí se nos presenta esa historia conocida que todos sabemos, podemos resumirla a el hecho de que Goliat estuvo muchos días insultando al ejército de Israel. Y David lo escucha y no voy a entrar en mucho detalle de la historia porque todos conocemos y eventualmente se enfrenta a Goliat con su honda herramienta. Todavía utilizan los pastores en esos lugares, son muy diestros y entre otras cosas en el pastorado se utilizaba y se utiliza para ahuyentar los animales que venían a atacar a las ovejas. También se utilizaba para mantener las ovejas en el redil o en camino. Se les tiraba una piedra no para darles, sino para asustarlas, etcétera, etcétera. Y David era muy diestro con el uso de esa onda. Y llega el momento que todos conocemos que se enfrenta a Goliat. Pero yo quiero que nos enfoquemos en una parte de esa historia que a veces se nos escapa enfocarnos. Y es en el hecho que yo siempre me preguntaba, ¿por qué un hombre de fe, como demostró ser jovencito en ese momento David, por qué en lugar de solamente escoger una piedra, por qué escogió 5 piedras? ¿Te has preguntado tú por qué 5 y no una? Si era un jovencito con tanta fe y tanto aplomo para enfrentar al gigante Goliat. Hay muchas teorías, hay muchas posibles razones, muchas conjeturas. Expertos o llamados expertos o eruditos o como lo quisiéramos llamar, pues han tratado de descifrar de alguna manera porque no hay una explicación bíblica que nos diga directamente por qué eso sucedió así. Todos son conjeturas. Yo mismo me lo preguntaba. De hecho, les menciono, una vez yo traje esa pregunta antes de hacer un poco de research en una de mis reuniones con los confinados y uno de los confinados me dijo, Mister, eso es sencillo, era por si acaso aparecían 4 gigantes más. No sabía él, quizás, por lo menos no lo expresó, lo que eventualmente yo pude investigar, pero que sigue siendo parte de las conjeturas. Dice en la Biblia, en 1 Samuel 17, específicamente el versículo 40, dice, y tomó su callado en su mano. Callado era el de madera, era un objeto, un palo, como decimos, que utilizaban los pastores para desenredar de la maleza a las ovejitas y ponerlas otra vez en su lugar. Pues dice, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y se fue hacia el filisteo. Aquí hay un par de cositas que hay que ver y es que primero utilizó las armas que él conocía, porque el callado también le ayudaba a defender sus ovejas. Él escogió, no fue al azar, él escogió 5 piedras lisas del arroyo. Su saco pastoril, el saco que utilizaba para guardar sus cositas, alimentos, etcétera, en el zurrón que traía, que era una especie de, hoy sería un bulto. Y tomó su onda, que es, todos conocemos lo que era y es, porque todavía existe una onda, en su mano y se fue hacia el filisteo. Él fue hacia el filisteo, él fue a enfrentar al mal. ¿Por qué posiblemente escogió 5 piedras? Bueno, podemos decir preparación. ¿Por qué preparación? Bueno, por si lo atacaban los filisteos quizás, porque él al destruir, pienso yo, pensamos los que analizamos estas cositas, que al atacar y derrotar
a Goliat, que era su fe que iba a suceder, no sabía, no había nada, no había una voz de Dios que le había dicho que fuera de otra manera, pero pudo haber la posibilidad de que entonces los filisteos le atacaran. Sabemos que no fue así eventualmente, sino que ellos huyeron, pero eso no se sabía en ese momento. También fue un acto, al escoger las 5 piedras, quizás de sabiduría. No era falta de fe. David sabía que Dios le iba a dar esa victoria. Él lo declaró así y tenía su fe en eso. Pero él no tenía forma de saber si era esa victoria, si se iba a conseguir con una piedra o con más piedras de la que él había escogido, ¿verdad? No había nada, él no había escuchado la voz de Jehová diciéndole, va a ser una sola piedra. Estoy seguro si eso hubiese ocurrido, él pues escogería una. Pero ese conocimiento él no tenía, él tenía la fe de que Dios lo iba a sacar de eso. Así que fue un acto de sabiduría escoger más de una piedra. Posiblemente otra de las razones para escoger 5 era que él vio las posibilidades de que, bueno, se cree, eventualmente en 2 de Samuel se habla de eso, pero se cree que posiblemente Goliat tenía 4 hermanos, y él se preparaba para esa posibilidad de que entonces en algún momento o parecieran allí mismo vinieran los 4 hermanos. Esto si uno lee en 2 de Samuel 21, 15 al 22 nos habla de, de esa posibilidad. De hecho, en 2 de Samuel 21 se habla de una guerra adicional que entonces tuvo David y su ejército contra los filisteos. Y especialmente si usted lee el versículo 22, se habla, se habla de que eran hijos de gigantes, los que, ¿verdad? Que entonces ahí es que viene la posibilidad de que haya sido, pues, hermanos de Goliat. En el versículo 22 dice, estos 4 les nacieron a los gigantes en Gat y fueron aniquilados por mano de David y por mano de sus siervos. Esos 4 gigantes o descendientes de gigantes pudieron haber sido hermanos de Goliat. Así que eso es parte de las posibilidades eh, que llevaron a David a escoger 5 piedras, una para Goliat y otra para su hermano. De nuevo, estos son especulaciones, estas son las razones que pudo haber tenido David en el tópico que estamos discutiendo en este momento de por qué escogió 5 piedras. No era falta de fe, sino que se estaba preparando, era un acto de sabiduría y contó con las posibilidades. Esto se ve eventualmente, aquí al final David reconocía ese poder, que el poder de Dios no estaba en sus destrezas, sino como dijo eventualmente en el Salmo 21:13, dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Todos estos todos estos actos de fe de David era reconociendo el poder de Jehová, no sus propias destrezas ni sus propios recursos. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? Bueno, utilizando todo ese capítulo 17 de la historia de David versus Goliat. Primero que nada, debemos prepararnos para la batalla. Goliat ha sido utilizado como un símbolo de nuestros problemas, nuestras circunstancias difíciles, nuestras batallas, las cosas que debemos enfrentar, llámese enfermedades, problemas, escasez, soledad, depresión. Y entonces debemos prepararnos para esa batalla contra esas cosas negativas. ¿Cómo tú te preparas? Bueno, obviamente eh, acercándote a Dios, mejorando tu relación con Dios, buscando aprender de su palabra para obtener esos conocimientos, adquirir entonces esas destrezas necesarias que nos indica la Biblia y nos indica Dios a través de su Espíritu Santo y a través de la oración. También cómo enfrentamos esos Goliat que se nos vienen de frente, adquiriendo sabiduría. El que te faltó de sabiduría, pídala a Dios. Esto viene solamente en oración, solamente leyendo y estudiando
la palabra. Ahí está el manual de instrucciones de cómo enfrentar nuestras circunstancias, nuestros Goliat de la vida. Y también debemos examinar las posibilidades, en otras palabras, cuál es la voluntad de Dios. Siempre en nuestras peticiones, en nuestras oraciones, en nuestras intenciones, debemos ver todas las posibilidades contando con que hay una voluntad absoluta y perfecta de Dios que hay que respetar y hay que pedirle que se cumpla su voluntad así en la tierra como en el cielo. Solamente así adquirimos lo que Pablo menciona como la armadura de Dios, porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades en los cielos, en los aires. Esa armadura la adquirimos y aprendemos a utilizarla como parte de nuestra preparación para la batalla y la adquisición de sabiduría, siempre respetando la voluntad de Dios. Así que, hermano y amigo, te dejo este mensaje eh, porque definitivamente la única manera que podemos enfrentar nuestros problemas, nuestros Goliaths, es preparándonos en oración, en conocimiento y utilizando siempre, siempre el Espíritu Santo como nuestro ayudador para tomar las decisiones más sabias, respetando siempre la voluntad de Dios. Dios te bendiga.